El vampiro Petretoma en Rumania. Año 2003. Todo ocurrió en Marotinu de Sus, una aldea de poco más de 700 habitantes, situada al sur de Rumania, en la comuna de Selaru, a 50 kilómetros al este de Craiova, en el distrito de Dolj. En ese pueblo vivía Petretoma. El 24 de diciembre del año 2003, el anciano Petretoma falleció a causa de un cáncer, según parece reflejado en el informe médico y en el certificado de defunción. Según algunos de sus paisanos, la muerte se produjo a causa de los lingotazos de vodka y aguardiente acumulados a lo largo de su vida, y según otros, se murió porque era viejo, y esa es la ley de la naturaleza. Llegado el día del entierro, nada raro alteró el normal desarrollo del evento. Nadie cortó la cinta que ataba los pies del anciano, ni nadie tocó las agujas centinelas de su alma. Petretoma quedó enterrado, como mandan los cánones en el camposanto del lugar. Se oró por la salvación de su alma. Le lloraron sus seres queridos y sus amigos de toda la vida. Tras tomarse un poco de vodka en memoria del finado, regresaron a sus casas semiocultas por el maizal. Hasta aquí todo normal, pero el asunto comenzó a torcerse a los 5 días del entierro. Mirela Marinescu, nuera del difunto, cayó enferma. Vómitos, fiebre, dolores generalizados y un sinfín de raros achaques se habían apoderado de la nuera de Petre. Si esta señora viviera en el paraíso occidental y hubiera consultado a su médico de cabecera o de familia, todo se hubiera terminado con el clásico virus indeterminado: beber mucha agua, guardar cama durante unos días y poco más. Pero Mirela no vivía atada a los cánones de nuestra cultura. De forma casi inmediata recordó la ocasión en que su abuela, ya hacía varias décadas, y su propia madre, le contó cierta historia sobre muertos que son capaces de abandonar sus tumbas por las noches y acceder a la casa de sus familiares para, llamando la atención sobre su estado, destrozar la salud de su deudo o de sus animales domésticos. La cultura popular de los pueblos perdidos de Europa tienen otra forma distinta de entender la vida y la muerte, perpetuada de generación en generación, sin que los libros en las escuelas, los políticos o los sacerdotes se interpongan en su difusión. Así que el asunto estaba claro, sobre todo cuando Mirela Marinescu comenzó a contar a sus allegados que por las noches veía la cara de Petretoma y que éste entraba en su habitación y que con una boca ensangrentada le lamía la cara. Después, cuando Mirela despertaba, anegada en sudor, las alucinaciones no desaparecían. Escuchaba pasos en el piso inferior, y las maderas de la escalera crujían de manera siniestra, haciendo resurgir en su mente la imagen de aquella abuela sentada frente a la lumbre, contándole cómo un familiar muerto, cuando no puede desligarse de las ataduras de este mundo, recurre de tan singular manera a sus parientes vivos para demandar ayuda. Lo curioso es que no pide ayuda de la forma habitual, tal y como nosotros lo entendemos, o como mediatizados por la literatura y Hollywood lo hacen los vampiros normales. En este caso no hay golpes, vasos que vuelan y se rompen, muebles que se mueven, personas inocentes ajenas al no muerto que se ven inmersas en un mundo sobrenatural de los vampiros. En las tradiciones balcánicas, el difunto se dirige a sus familiares minándoles la salud, incluso llegando a producirles la muerte a través de una o varias enfermedades. Así que Mirela Marinescu cada vez estaba más convencida de que el espíritu de Petretoma era el que le causaba todos aquellos síntomas para llamar su atención y pedir que lo liberaran de este mundo. Sobre todo si cuando despertaba en plena noche de sus tétricas visiones, escuchaba el escalofriante aullido de algún perro de la aldea. Si analizamos la historia contada hasta ahora, no encontraremos nada extraordinario. El hecho de tener un bajón en la salud, incluso cierto grado de alucinaciones relacionadas con el ser querido, es relativamente habitual. Los psicólogos están acostumbrados a atender pacientes que acuden a sus consultas afirmando haber hablado con el ser querido
o haberlo visto deambular por la casa. Curiosamente, existe un estudio en España donde las estadísticas demuestran que 7 de cada 10 viudas afirman haber percibido, durante las jornadas posteriores al entierro, a sus maridos paseando por el dormitorio. No así en los viudos, en que el porcentaje apenas alcanza el 20%. Claro está que en las aldeas rumanas, el tratamiento psicológico se aplica a base de lingotazos de vodka, mucho más efectivo y sobre todo mucho más barato. Convencidos los familiares de Petre de que era su espíritu el que estaba causando los problemas, se pusieron a repasar todo el ritual funerario, tratando de encontrar dónde había podido fallar para crear aquel monstruo. ¿Se habría olvidado al cura ortodoxo alguna oración? ¿Pudo alguien modificar la cinta que ataba a sus pies o las agujas que protegían su alma? ¿Tendría alguno de los presentes alguna inquina inconfesable contra Petre? No dieron con la clave, así que tras admitir que la memoria le puede fallar a cualquiera, comenzaron a preparar el plan operativo para aplicar la destrigoización y liberar al vampiro de sus ataduras, y que de paso les dejara a ellos en paz de una buena vez. Unos abogaron por un ritual, según el cual era necesario quemar el corazón del difunto. Otros aseguraron que era imprescindible cortar el cuerpo en 2 pedazos. Otros, los menos, recordaron como imprescindible el clavar una aguja de coser en el pecho del vampiro. Cada uno aportó su parte de ritual recordada. Así que para asegurar la efectividad y hacerlo de manera democrática, decidieron aplicar al pobre Petre toda la parafernalia. Luego se retiraron a sus casas en medio de una noche lluviosa y fría, mirando a su alrededor con temor. Se dice que aquella noche se escucharon gritos en las solitarias calles de Marotino. Otros aseguran que no escucharon nada en absoluto, y alegan que en aquel pueblo todo el mundo, casi sin excepción, ha perdido algún tornillo. La intentona para liberar a Petretoma se efectuó en la madrugada del 8 de enero del año 2004. Un comando formado por 6 ciudadanos de Morotinu, encabezados por el cuñado del presunto vampiro, George Marinescu, tras beber aguardiente y armarse de asadores, horquillas y linternas, se dirigieron hacia el cementerio. Desde las ventanas, los rostros semiocultos de las mujeres de Morotinu espiaban los movimientos de los valientes vecinos, mientras las más ancianas rezaban letanía tras letanía, pidiendo protección a todos los santos de la corte celestial ortodoxa. Alguno que otro vecino recordó que tenía que hacer algo ineludible. Unos minutos después, en medio de un sepulcral silencio, se dejó oír el estridente chirrido de la verja del cementerio. 2 horas estuvieron cavando en la tierra hasta que el asadón de George Marinescu topó con la madera del féretro. Antes de decidirse a levantar la tapa del ataúd, 2 de los presentes tuvieron que recurrir a un buen trago de una botella de vodka que asomaba impúdicamente del bolsillo de la chaqueta de uno de los valientes libertadores. El momento clave había llegado. Con sumo cuidado, George Marinescu levantó la tapa, y 6 pares de ojos inmensamente abiertos juran y perjuran que el cadáver del viejo Petre no estaba en la posición en que fue enterrado. Estaba de costado, la cabeza vuelta dirigiendo la mirada de su único ojo abierto a los asustados libertadores, y los inmaculados zapatos con que había sido enterrado aparecían cubiertos de barro. La desbandada fue inmediata. Abandonado al inquilino en su pequeña parcela, y tras dejar abandonadas las herramientas y linternas junto a la abierta tumba, no tardaron ni 6 segundos en llegar a sus casas y ocultarse en los rincones más insospechados de sus hogares. Aterrados. Por supuesto, aquel día cesó toda la actividad en Morotinu de Sus. Solo un labrador despistado recorrió sus calles de regreso. Según él, de las faenas del campo, solo un labrador despistado recorrió calles de regreso. Según él, de las faenas del campo. Y tuvo la mala suerte de toparse con el vampiro, que le preguntó si sabía lo cobardemente que se habían comportado sus paisanos. El labrador, recordando aquello de que a las mujeres, a los borrachos,
a los locos y a los vampiros no hay que llevarles la contraria, se limitó a contestar. Después aceleró su paso para esconderse en el fondo del pesebre para las cabras. Aquella noche Mirela Marinescu volvió a soportar la presencia del vampiro que atronó la aldea con risotadas y críticas despectivas hacia los 6 valientes que deberían haber sabido liberar su alma. Ese fue el error del vampiro Petretoma. Nadie se ríe impunemente de los maridos de las rumanas, a excepción, claro está, de sus propias esposas. Así que cuando a la mañana siguiente Mirela Marinescu contó que el vampiro se coló nuevamente en su habitación, riéndose de la falta de coraje de los hombres de la aldea, las mujeres sacaron de sus escondites a los 6 paisanos. Les dieron a beber vodka, esta vez 1 litro por cabeza, y cuando advirtieron que el alcohol comenzaba a hacer efecto, ellas mismas les facilitaron las herramientas y los pusieron en la puerta con la advertencia de que no volverían a pasar ese umbral si no terminaban correctamente con su misión. Los hombres se encaminaron con decisión en dirección al cementerio, y tras volver a disolver a bofetones a la chusma infantil que nuevamente se les había añadido, se plantaron ante la tumba abierta el día anterior. De nuevo fue George Marinescu quien tomó la iniciativa, y esta vez hundió con fuerza la horquilla sobre el pecho del finado. No fue fácil, tuve que hacer mucha fuerza para traspasarle. Incluso me tuve que ayudar con el pie, pero conseguí quebrar las costillas. Luego saqué el corazón y lo pinché como una albóndiga. No terminó aquí el rito de distrigoización. Una vez arrancado el corazón, los libertadores hicieron un descanso y se trincaron otra botella de vodka, cada uno, para celebrar el éxito conseguido. Luego hicieron un gran fuego en un cruce de caminos y echaron el órgano a las llamas. Poco tardó el corazón en carbonizarse y convertirse en cenizas. Ya solo faltaba espolvorear las cenizas en un recipiente con agua y darlo a beber a toda la gente de la aldea. Todo había acabado felizmente. Los vecinos de Marotino de Sus habían cumplido con una obligación a pesar de la espantada inicial. Las mujeres habían tragado su desplante. Mirela había sanado y Petre había salido disparado a enfrentarse con el juicio final. Las cosas volvían a su naturaleza y la vida en Marotino de Sus seguía su historia con los únicos problemas que habitualmente se dan en el mundo de los vivos. Todo parecía perfecto, hasta que entró en escena Florea Cotorán, hija del difunto, residente desde hacía mucho tiempo en Craiova y por lo tanto ajena a estos asuntos montados en su aldea natal en torno a la muerte de su padre. Cuando Florea tuvo conocimiento de este ritual, y en particular por sus parientes políticos, estalló en cólera, y en menos de lo que canta un gallo, apareció en la puerta de un colegio. Ella regresó de inmediato a Marotino de Sus. Apenas tuvo delante al sorprendido George Marinescu, le dio una cachetada. Después anunció la intención de denunciarlos ante las autoridades competentes. Por supuesto que trataron de convencerla de la obligación moral que tenían de haber realizado el ritual. ¿Acaso aprobaba que su padre quedara atado al mundo de los vivos para toda la eternidad? ¿Qué otra cosa podían hacer? No hubo manera de convencerla. Florea continuaba con la decisión de demandarlos. Meses después comenzó un proceso contra los 6 hombres que habían participado directamente en el ritual del vampiro. Durante el proceso, la prensa nacional e internacional se hicieron eco del suceso. El profesor Constantin Balaseanu Stolnicy, último descendiente de Vlad Tepes, alcanzó gran notoriedad y aumentó sus ganancias debido a la gran cantidad de conferencias que tuvo que prodigar. Como siempre, la prensa amarillista inventó una historia paralela en la que afirmaba que los habitantes de Marotino de Sus utilizaban una capa larga, tal y como la usaba Drácula, y que se les veía con frecuencia
cómo revoloteaban sus habitantes por los tejados de la aldea. Pero las alarmas sonaron a los pocos días del comienzo del juicio, justamente cuando Florea Cotorán, hija del difunto Petretoma, subió al estrado para declarar que no había denunciado a sus familiares por profanar la tumba, acción con la que estaba de acuerdo, sino por haber practicado un ritual erróneo. En los juzgados no daban crédito a lo que habían escuchado. Aquella mujer jamás dudó de que su padre se hubiera convertido en un vampiro, ni tampoco dudaba de las alucinaciones de Mirela. El problema estaba en que el ritual de liberación no se había realizado adecuadamente. Su demanda era en realidad porque ella consideraba que su padre seguía anclado al mundo de los vivos, y ella no podía realizar su ritual al haber arrancado y quemado el corazón de su padre. La demanda no procedió, al menos no por el tema del vampiro. Se desconoce si Petretoma se ha visto en la actualidad en la población de Marutinu de Sus. Este ha sido el último caso de vampiros en nuestro mundo.